Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto para mí el poder saludarle un viernes más en otra sesión más de la Escuela de Desarrollo Cristiano. En verdad es un gusto para mí saludarle hoy ya 30 de julio. En esta ocasión, una ocasión diferente porque no estoy transmitiendo realmente en YouTube, precisamente por otro evento que tenemos en la iglesia para todos ustedes. Se está llevando a cabo una conferencia en la iglesia que en este momento necesitaba ser también transmitido en vivo y entonces pues no se puede transmitir dos eventos en un mismo canal. Y por esa razón es que ahorita yo estoy grabando esta clase, ¿no? Me estoy permitiendo grabar esta clase, la cual subiré unos minutos más tarde. Entonces no tendré aquí a gente en vivo, en YouTube en vivo, pero que con mucho cariño comparto para todos ustedes a través de esta clase, pregrabada. Y pues como en todo, si me permite, voy a orar para comenzar en esta sesión. Amado Padre Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús, te doy gracias, Dios, por cuanto eres bueno. Padre, pongo en tus manos, Señor, esta clase, pidiéndote, Señor, de tu ayuda, de tu bendición, Padre, que sea tu Espíritu Santo guiando mis palabras, mis pensamientos, que no sea mi carne, que no sea mi esfuerzo propio, que no sean mis planes, sino en los tuyos, Dios Padre. Te pido, amado Dios Padre, que en tu bendito nombre, mi Señor, Padre, podamos aprender de tu palabra, de esta hermosa carta que estamos analizando y estudiando acerca de Pablo hacia los Gálatas y todas las enseñanzas que tú has depositado en ellas para las futuras generaciones, Padre. Nos gozamos y nos bendecimos y nos gozamos, Padre, Señor, y te bendecimos, mi Dios, por cuanto, Señor, tú nos has bendecido mucho a través de tu palabra como esta epístola. Prepara nuestros corazones para lo que tú tengas para cada uno de nosotros, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, mis hermanos, me voy a permitir el compartir lo que sería mi tema para que comencemos con la sesión de hoy. Ahí lo puede ver usted. La sesión de hoy, ya la novena sesión del estudio de Gálatas, donde, bueno, pues si hacemos un repaso, seguimos en la segunda parte, que es la doctrina de la santificación. Pablo está presentando la doctrina de la santificación. Prácticamente hoy cerramos ya con esta segunda parte. Hoy cerramos el capítulo 4 de los 6 capítulos de esta epístola. Y la próxima semana, Dios mediante, comenzaremos ya la tercera fase de nuestro estudio, que sería la sesión número 10 de las 12 sesiones contempladas, donde estudiaremos las implicaciones del proceso de santificación. Esta es la parte, digamos, un poquito dura para con nosotros los cristianos. Hasta ahorita que habíamos visto un poquito acerca de los judaizantes, cómo atacaban a la iglesia y cómo Pablo se defiende, como que nosotros le echamos porra a Pablo, ¿no? Y así como que sí, Pablo, duro con ellos, ¿no? Pero cuando entremos a los capítulos 5 y 6, Pablo va a empezar a hablar hacia la iglesia también, ¿no? Con todo lo que implica el proceso de la santificación al cual hemos sido llamados. Y bueno, pues damos la gloria a Dios porque de eso se trata esto, de esto se trata el cristianismo, se trata de que Dios habla a nuestros corazones y no nada más que nos diga lo que nos gusta, lo que nos parece bonito, ¿no? Sino que realmente sea una situación bueno, pues si hay algo que corregir, si hay algo de lo que nos tenemos que arrepentir, si hay cambios difíciles que tenemos que hacer, bueno, pues de eso se trata esto, ¿no? Pero eso ya sucederá la próxima semana, mientras en esta sesión vamos a cerrar con esta segunda parte que es la doctrina de la santificación. Habíamos visto en la sesión pasada 4 contrastes, ¿no? Que Pablo presentaba entre la ley y el seguir a Cristo, ¿no? Entre los hijos de la ley con los hijos de la promesa, ¿no? Los hijos de la ley, pues son esclavos, mientras que los hijos de la promesa son libres. Pablo les dice, antes ustedes adoraban otros dioses que ni siquiera existen, ni siquiera son tales porque no existen, pero ahora adoran al Dios verdadero, no entendían a Dios, pero ahora le conocen, ¿no? Y no solamente eso, sino que Dios también les conoce a ustedes y no se refiere a un conocimiento intelectual, sino que les reconoce ya como sus hijos, ¿no?
y antes estaban alejados de Dios, mas ahora ya tienen una relación con Dios, ¿no? Y esto creo que cada uno de nosotros lo podemos testificar en nuestras vidas y podemos decir en cierta manera que éramos unos Gálatas, ¿no? Que también vivíamos bajo esta esclavitud, bajo esta ignorancia. Y bueno, pues que gracias a Dios, pues ahora ha sido posible el tener la bendición de poder cambiar nuestra vida y nuestra relación con el mismo Dios. Y vimos también cuatro características de la ley, ¿no? Las cuatro características de la ley, que pues sabemos que la ley es débil. ¿Por qué? Porque aunque nos puede informar de qué es el pecado, en qué consiste el pecado, en qué consiste la transgresión, no nos puede librar de él. Es pobre porque realmente no consigue nada, es meramente informativa, no es más que un boceto, si lo quiere ver usted así, aunque sí tuvo mucha utilidad, ¿no? Porque servía de guía, lo vimos cuando hablábamos de la ley como tutora, ¿no? La ley es rudimentaria porque la verdad es que la vida presenta muchas complejidades donde la ley por sí sola no puede darnos las armas para afrontar la vida. El destino del hombre, el destino que el hombre va a enfrentar ante la eternidad, y por qué no decirlo, ante el juicio de Dios, porque Dios tiene todo el derecho para hacer un juicio, él es el creador, él ha hecho su creación y tiene derecho a juzgarla, y más cuando la creación le dio la espalda, ¿no? Entonces, pues la ley es insuficiente para querer hacer frente hacia este destino que tenemos, ¿no? Pero gracias a Dios tenemos la provisión de su Hijo, con el cual nosotros podemos refugiarnos para evitar esta condenación. Recordará usted, si no me equivoco, es Juan 5:24, que habla acerca de aquellos que han recibido a Cristo y dice que ya no viven bajo condenación, pues han pasado de muerte a vida, ¿no? Y la ley es esclavizante, ¿por qué? Porque si uno la revisa, pues más que otorgar garantías, lo que la ley siempre está dándonos son obligaciones, ¿no? Y bueno, pues así, a grosso modo, es un repaso de lo que nosotros fuimos trabajando la semana pasada. Eh, Prácticamente esto lo desarrollamos en el cuarto capítulo, donde desde hace 2 sesiones vimos la prueba de la herencia, ¿no? Hablábamos de cómo era el proceso de adopción romano, ¿no? Y cómo el padre ya reconocía al hijo no que lo reconociera como hijo, o sea, siempre lo reconocía como hijo, ¿no? Más bien reconocía que el hijo ya tenía la edad suficiente para gozar de la herencia, ¿no? Y entonces Pablo hace una comparación un poquito de este proceso con la ley, ¿no? Como acabamos de ver, los contrastes ley-gracia, el cambio de actitud que existe, ¿no? De parte de los Gálatas hacia Pablo, donde Pablo les dice, ustedes me recibieron con mucho cariño, casi, casi se arrancan los ojos por mí, y pues ahora simplemente quiero saber qué pasó, ¿no? Porque yo no cambié, pero veo en ustedes que hubo un cambio, y entonces empieza a hablar de, pues, que gran culpa de esto es por estos judaizantes que les habían visitado, que habían visitado a las Gálatas para poner en contra a Pablo, ¿no? Para desacreditarlo, ponerlos en su contra. Pues Pablo es muy claro, ¿no? Yo desde que los visité la primera vez fue sin engaño, no ha cambiado mi mensaje, no he cambiado yo, simplemente ustedes se dejaron influenciar, digamos, por agentes externos, ¿no? A grosso modo, este sería mi repaso en menos de 10 minutitos. Y bueno, pues vamos a entrar de lleno a lo que vendría siendo nuestro tema de hoy. Y Pablo ya lo venía manejando y le decidí ponerle aquí así, algo así como hijos de papi, ¿no? Así como usted puede ver estos personajes, creo que la gran mayoría los conocemos, ¿no? Algunos de vieja escuela, como el caso de aquel personaje llamado el Pirurris, que siempre hablaba de su papi, ¿no? O de estos muchachos de una película que, si no me equivoco, creo que fue un remake de una película más vieja de Don Fernando o de Domingo Soler, no recuerdo muy bien quién era el actor, pero de nosotros los nobles, ¿no? Que son personas que viven su vida, si no despreocupados, al menos confiados en que lo que tienen se basa en la posición que les da cierto, eh, pues llamémosle así, cierta paternidad, ¿no? Cierta familiaridad con alguien, ¿no?
Y esto es muy común hoy en día, ¿no? Vemos, de repente se puso muy de moda esto de las ladies y los lords en los videos, que la verdad a mí no me agrada mucho este tipo de situaciones, ¿no? De personas que de repente, no sé, están en una tienda o están consumiendo algún servicio, ¿no? Y de repente se ponen en este papel de, ¿no sabes quién soy yo? O sea, yo soy y sacan el puesto, ¿no? O sacan, la relación que tienen. No sabes quién es mi jefe o no sabes quién es mi papi, ¿no? O sea, no sabes quién es mi papá. De repente somos muy tentados a hacer esto, ¿no? Si no lo decimos con esas palabras, de repente lo hacemos. Yo le invito a que haga la reflexión, ¿no? De repente sí sale como que, pues espérate, o sea, yo conozco al pastor, yo le hablo al pastor de tú a tú, tú apenas si lo saludas, él apenas si te recuerda, pero yo me llevo de codo con él y cosas por el estilo, ¿no? Y lo hacemos en el trabajo, quizá, ¿no? O qué sé yo, ¿no? Sin embargo, es interesante cómo la Biblia en todo este tipo de situaciones va llamando a nuestros corazones para aprender a depositar nuestra confianza no en nuestras influencias o relaciones humanas, sino en Dios mismo. Los judíos apelaban mucho a la paternidad de Abraham, ¿no? Ellos se escudaban en esto. Le estoy poniendo aquí en pantalla lo que sería uno de los discursos de Juan el Bautista, ¿no? Está hablando Juan el Bautista, él ve que llegan los fariseos, él está bautizando en el Jordán y llegan los fariseos, y entonces Juan el Bautista les empieza a decir que son unos hipócritas y les dice, no se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham, porque pues Abraham es nuestro papá. Eso no significa nada, les dice Juan el Bautista, ¿no? Porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham, inclusive de estas piedras. Cualquiera pensaría que se estaba refiriendo a algunas piedras ahí en el río, ¿no? Pero se estaba refiriendo a la gente. Lo que pasa es que los fariseos llegaron al río y empezaron a criticar a todas estas personas, normalmente gente considerada ignorante, ¿no? Que iba al río a arrepentirse de sus pecados y entonces eso causaba mucha furia en los fariseos, ¿no? ¿Por qué no van a la sinagoga para que allá nosotros seamos quienes les instruyamos y de pasada pues que dejen pues su limosna, ¿no? O su presente, porque ese era el interés de los fariseos, ¿no? Entonces, se les consideraba a estas personas como ignorantes o como piedras. Y lo que está diciendo Juan el Bautista es eso, ¿no? O sea, ustedes no crean que por ser hijos de Abraham ya tienen la salvación o ya son algo en Dios, porque Dios puede crear hijos inclusive de estos que ustedes consideran ignorantes, y es lo que va a venir a ser Cristo Jesús. Yo no sé usted, mi hermano, pero yo sí me declaro bien piedra, ¿no? Yo era piedra y más que piedra antes de conocer al Señor Jesucristo, mi corazón era muy duro y yo creo que muchos de nosotros sí podemos testificar en esta parte y decir, sí, yo sí, puedo levantar la mano y decir que sí, sí es verdad que Dios puede hacer maravillas de una piedra, ¿no? Entonces, pues esto es un ejemplo, ¿no? También los judíos apelaban a la provisión de Moisés, ¿no? Está hablando aquí el Señor Jesucristo, aquí sí es el Señor Jesucristo el que está hablando, porque los fariseos le empiezan también a criticar, ¿no? Y lo que sucede con los fariseos es que le empiezan a pedir señal, ¿no? Y les dicen, a ver, danos una señal, si eres el Hijo de Dios, pues danos una señal, ¿no? Al menos Moisés nos dio pan del cielo, ¿no? Esa era como la credencial de los fariseos, ¿no? Nosotros somos testimonio de que Moisés nos dio pan del cielo, ¿no? Y la respuesta de Jesús, pues no tiene desperdicio, ¿no? Porque Jesús les dice, bueno, a la verdad les digo que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, sino que fue mi Padre, ¿no? Y esto nos debe dejar una enseñanza, mis hermanos. Tú no eres el proveedor de tu casa, siempre se las digo, ¿no? Tú no eres el proveedor de tu casa, el que provee es Dios a través de ti, ¿no? De repente somos muy dados a decir, no, pues es que yo eduqué a mis hijos. Bueno, si lo piensas realmente, quien los educa es Dios a través de ti, ¿no?
todo es de Dios, todo se lo debemos a Dios, mis hermanos. No es tu título, aquí tengo colgado mi título de la licenciatura, aquí afuerita tengo el de la maestría, y pues sí, se ven bien bonitos ahí, sale uno muy mono, ¿no? Pero pues estos son trámites, realmente tú te das cuenta que las cosas se obran a través de Dios, ¿no? Entonces es más o menos lo que Jesús les está diciendo, ¿no? O sea, a ver, de entrada, número uno, no fue Moisés, que les quede muy claro, fue el Padre Celestial, ¿no? Dice, y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo, hablando Jesús de Él mismo, ¿no? De hecho, esto que aparece en Juan capítulo 6:32, tiene mucho sentido si usted lo hila unos versículos antes con los últimos versículos del capítulo 5 del mismo Juan, ¿no? Donde también Jesús está hablando con los judíos y les dice, ¿no? Ustedes confían en Moisés, pues déjenme les digo que será Moisés quien los juzga a todos ustedes, ¿no? Y esto nos debe dejar una enseñanza, mis hermanos. Yo sí les invitaría a que lo consideren en sus oraciones, ¿no? Lo mediten y vean, no lo puse aquí como pregunta de reflexión, la verdad es que no se me había ocurrido hasta ahorita, pero sería bueno considerarlo, ¿no? En mi vida, ¿cuál ha sido mi Abraham o mi Moisés? ¿Cuál ha sido esa situación en la cual yo confío más que en Dios? Porque creo yo que es importante deshacerla, ¿no? Hacerla a un lado. De repente confío más en mi tío que es, no sé, jefe del hospital y va a mover a los médicos o influencias, ¿no? O en mi amigo que es diputado o qué sé yo, ¿no? No quiero ahondar en esto porque luego pareciera que se habla de otras personas y no es mi intención, la verdad no es eso. Yo hablaría por mí, ¿no? De repente pienso que por conocer a alguien voy a obtener un favor cuando mi confianza debe de estar primero en Dios. Eso tiene que ser lo más importante. Y esto es una enseñanza muy bella que nos deja esta epístola, perdón, de Gálatas, ¿no? Por eso le puse eh, título de hijos de papi. Además, pues para los que nos conocen, somos una iglesia ubicada en Puebla, aquí en México, y los poblanos somos muy famosos por hacer esto, ¿no? Por sacar mucho a luz 2 cosas, ¿no? Nuestras raíces, que casi, casi nos sentimos españoles, ¿no? Y por sacar nuestras influencias, ¿no? O sea, no sabes quién soy, no sabes quién es mi papá. Y bueno, yo le puedo decir, hermano, hermana, pues Dios no quiere eso, ¿no? Dios quiere verdaderos hijos, no quiere juniors. Dios quiere verdaderos hijos. Dios quiere hijos que le testifiquen con honor, con gracia, con misericordia, con amor, ¿no? Que cuando la gente lo vea a usted, la gente glorifique a Dios, ¿no? Que no sea, la gente no tenga necesidad de preguntar, ni usted de decirle, ¿sabes quién es mi papi o quién es mi padre? Sino que la gente por sí sola descubra que Dios es su padre por el amor que usted puede reflejar a ellos, ¿no? Eso creo yo que es la enseñanza, o mucha de la enseñanza que nos deja la palabra. Pero bueno, siguiendo adelante, voy a entrar de lleno a lo que serían los versículos 21 a 23 de Gálatas. Mire usted aquí, yo le puse la nueva traducción viviente que dice que los que quieren vivir bajo la ley, Pablo les pregunta, ¿saben lo que en realidad dice la ley? O sea, ustedes presentan este argumento, pero en verdad saben lo que dicen, en verdad leyeron. Aquí me acordé mucho de mi trabajo como maestro, ¿no? Cuando de repente les empiezo a revisar a mis alumnos y lo primero que les digo, a ver, ¿tienes idea de lo que estás hablando? ¿Leíste el tema? ¿Sí lo repasaste? ¿No? Porque le está pasando algo similar a Pablo, ¿no? Y entonces Pablo empieza a recalcar, miren, las escrituras dicen que Abraham tuvo dos hijos, uno de la mujer esclava y el otro de su esposa. O sea, Pablo está refutando este argumento de, pues nosotros somos salvos porque somos hijos de Abraham, ¿no? Entonces lo que Pablo está diciendo es abusados. Recuerden que Abraham tuvo dos hijos, uno de la mujer esclava y otro de su esposa, quien había nacido libre. Esto es, recuerde usted la historia en Génesis donde hay una promesa de Dios para con Abraham, donde él le daría un hijo y de ahí vendría toda una descendencia. Y bueno, pues lamentablemente Abraham decide, como muchas veces nosotros solemos hacerlo muy desatinadamente, querer darle una ayudadita a Dios. Y entonces, pues Sara es una mujer ya de mucha edad
sin embargo, tienen una esclava que es más joven y dicen, bueno, pues es más probable que la esclava quede embarazada y entonces decide tomar a Agar, que es la esclava, para que tengan al hijo, ¿no? Y entonces sea la promesa. Pero, ¿qué sucede aquí, hermanos? Que dentro de la cultura, si se tenía el hijo con una esclava, pues no cambiaba mucho la situación en el hijo. O sea, el hijo, pues seguía teniendo una línea de esclavitud, ¿no? Es cierto, era el hijo, pero digamos que el problema se daría, como sucedió acá, cuando Sara queda embarazada. Porque entonces, si Sara no se hubiese embarazado, mis hermanos, pues Ismael hubiera gozado de ser el hijo pleno. Pero una vez que nace Isaac, que es el hijo de la verdadera esposa, pues entonces ya viene una distinción, porque ahora tengo el hijo de la esclava y el hijo de la esposa. ¿Y quién cree usted que va a tener la preferencia? ¿No? Digo, creo que es lógico, ¿no? El nacimiento del hijo de la esclava, dice aquí la palabra, fue el resultado de un intento humano. Le repito, le quisieron echar la mano a Dios. No haga eso, no se lo recomiendo, se lo digo por experiencia. ¿Qué quisieron hacer? Pues lograr que se cumpliera la promesa de Dios, pero el nacimiento del hijo de la libre fue la manera en que Dios cumplió su promesa, ¿no? Entonces, lo que Pablo está cuestionando es saber, ¿de veras analizaron su argumento? Porque es necesario siempre comprender lo que se argumenta, ¿no? Es muy importante que comprendamos todo lo que vamos a argumentar y sobre todo si es de la palabra de Dios, ¿no? Y entonces Pablo les recuerda que Abraham tiene 2 hijos, ¿no? Y entonces, si bien es cierto que los 2 hijos tienen un mismo padre, bueno, recalca la diferencia que existe con las madres, ¿no? Porque Agar es esclava y no pierde su condición de esclava. Sara es la esposa legítima y no pierde su condición de esposa legítima. Y entonces Pablo aquí destaca la manera en que nacieron estos hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque Ismael nace bajo el esfuerzo propio, es decir, bajo un plan propio. Y lo peor que usted puede hacer, hermano, es empezar a trazar sus propios planes. Yo, le insto, le invito, sé que no es fácil, es algo con lo que todos batallamos. No crea, hermano, que por estar yo aquí dando esta bonita clase, con mi microfonito aquí, presentando el tema, el hermano debe de ser un supercristiano victorioso. No, también uno batalla con esto, ¿no? También tenemos problemas a veces de enfermedad, de situaciones económicas y cosas por el estilo, y confiar en Dios, no se logra por los puestos en la iglesia, o sea, las dudas vienen igual de fuertes para todos, ¿no? Entonces, el reto es el mismo para todos. La verdad es que es difícil confiar en Dios, pero para eso estamos llamados, ¿no? Lo peor que podemos hacer es empezar a sacar, planes alternativos o como les decimos comúnmente, un plan B, ¿no? Tenemos que aprender a esperar en el plan de Dios, y eso queda muy bien demostrado en Isaac. Isaac nace conforme a la promesa, es decir, como Dios lo había establecido desde el inicio. Si usted revisa el libro de Génesis, Dios es muy claro y le dice que de Sara iba a darle un hijo sobre el cual vendría la descendencia, ¿no? Dios no hace contratos de letras chiquitas ni de espacios abiertos. O sea, Dios estipuló todo muy bien. Le dijo cómo iba a ser la bendición, cómo iba a ser la herencia y con quién, ¿no? El problema aquí es que nosotros a veces queremos hacer estos famosos planes B y queremos buscar letras chiquitas o espacios y bueno, es que a lo mejor el Señor se refería a esto y eso es extremadamente peligroso. Me río, no me lo tome a mal, me río porque me voy acordando de mí mismo y de veras se lo comparto con mucho cariño, con mucha tristeza a la vez, porque es feo cuando uno pasa por esto, pero es doloroso pasar esto, es muy doloroso, se va usted a lastimar cuando usted trate de hacer sus propios planes, ¿no? Yo le invito, en verdad, con mucho cariño, con mucho amor, yo le invito a que usted espere en el plan de Dios. Sé que a veces el tiempo corre como relojito de arena
y uno se empieza a desesperar, ¿no? Y es que, Señor, yo tengo esta fecha límite, no sé, para pagar una renta, para liquidar una deuda, para conseguir un medicamento, ¿no? Ahorita que está esto de la pandemia, Dios mío, ayúdame, ya se me está pasando el tiempo de la segunda dosis y el gobierno pareciera que no se mueve y cosas por el estilo, por ponerle uno de tantos ejemplos que se le puede ocurrir, ¿no? Usted trate de reflexionar sobre su propia vida y usted trate de aplicarlo a su vida, ¿no? Y decir, sí es cierto, de repente yo siento que se me está agotando el tiempo en esta situación y he querido forzar las maneras de Dios, ¿no? Es muy común en las mujeres, ¿no? Lo digo con mucho respeto, en las solteras, cuando de repente sienten que ya se les está yendo el avión, ¿no? Y dicen, pues aunque sea con un bicicletero, pero vamos a, o sea, no me puedo quedar sola, ¿no? Cuando tenemos, discúlpeme usted la expresión y el ejemplo, cuando tenemos que aprender a esperar en Dios, ¿no? Ay, hermano, es que es muy fácil decirlo. Yo lo sé, mis hermanos. Les repito, todos batallamos con esto, pero yo le invito a que haga usted el ejercicio y como le digo a mis amigos, ¿no? Le digo a mi familia, es muy hermoso de repente sentarse y ver cómo Dios empieza a actuar. Sí es cierto, se sufrió porque ya uno estaba desesperado, pero cuando Dios empieza a actuar es muy hermoso y le invito a que cuando eso suceda, eleve usted su rostro al cielo y dé usted gracias a Dios, porque Dios siempre responde. Entonces, vea usted cómo aquí la manera en cómo nacieron tanto Isaac como Ismael, ¿no? Afectó su carácter y su destino, ¿no? La manera en cómo nació Ismael o cómo se dio el nacimiento de Ismael, cómo se forzaron las situaciones, de hecho se va a ver reflejada hasta en la personalidad de Ismael, del muchacho que si usted lee la historia se vuelve agresivo y es muy atacante contra Isaac, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. Eh, y no solamente eso, ¿no? Por quererle echar la mano a Dios y querer darle una ayudadita a Dios, el hecho de que Abraham haya tenido 2 esposas, pues le fue muy contraproducente. Vino un conflicto muy terrible entre Agar y Sara, y eso, pues, también significó el que, pues, se volviera una situación prácticamente insostenible a tal punto que Abraham tuvo que correr a Agar, ¿no? Y eso nos pasa mucho, mis hermanos. Cuando nosotros queremos mover las situaciones, de repente llevamos las cosas a situaciones insostenibles, ¿no? Y es cuando entonces nos acordamos de Dios y empezamos a elevar plegarias, cuando decimos, bueno, pues qué necesidad había, ¿no? No se sienta mal, híjole, el hermano está tirando pedradas bárbaras hoy. Mi hermano, no se sienta mal. Creo que todos pasamos por esta situación. Creo que es parte del aprendizaje. Aquí la invitación es, graduarse de este aprendizaje lo más rápido posible, aunque no se crea, hay veces que uno piensa que ya lo aprendió, que ya quedó aprendido y de repente vuelve uno a caer, ¿no? Sin embargo, bueno, Dios es bueno, Dios es maravilloso y Él siempre, siempre tiene la paciencia para estarnos enseñando. Pero también tome usted estas palabras. Fíjese usted en muchas cosas de las que suceden en su vida, muchas situaciones, cómo nacieron, cómo se originaron porque el cómo se originan esas cosas afectan mucho lo que sucede después, ¿no? Pero bueno, siguiendo aquí adelante, la pregunta para reflexionar ahora sí es, ¿puedes identificar un Ismael en tu vida? Es decir, ¿has hecho cosas bajo tu propio esfuerzo, tu propia carne, como tratando de echarle una ayudadita a Dios, ¿no? Y has hecho a un lado la dependencia de Dios o la confianza en Dios, ¿no? Lo que le decía hace un rato, ¿ha creado usted un Abraham o un Moisés en el que de repente se ve confiando más en ellos que en Dios y Dios se vuelve un prestanombre? Sí, sí creo en Dios, pero ojalá y mi primo me pueda echar la mano. Son cuestiones que uno tiene que reflexionar y si se localiza, yo le invito a que la lleve usted a su oración y sea usted sincero con Dios y dígale, Señor, te pido perdón porque lo he hecho, porque yo confié en mi estudio, confié en que me daban mi título y entonces con ese yo me iba a abrir las puertas por todos lados y me olvidé de ti cuando realmente yo tuve que haber esperado en ti, por ponerle un ejemplo, ¿no?
Todos pasamos por esta situación, mi hermano, déjeme decirle, no conozco a nadie que no pase por esta situación en su vida ministerial, en su vida profesional, en su vida matrimonial, en su vida familiar. Todos pasamos por esto, pero es importante detectarlo, ¿no? Detectar este tipo de errores para ponerlo a los pies de Dios y va a ver usted cómo Dios es muy lindo. Si algo le encanta a nuestro Padre maravilloso es la restauración. Y qué mejor que la restauración de sus hijos. Piense usted como padre, ¿no? De repente su hijo está jugando en el patio y usted se siente muy bien, ¿no? Pues, ¿a quién no le gusta ver a su hijo que corre sano, no? Pero de repente su hijo se cae y se raspa la rodilla. Uno inmediatamente se para, va, lo asiste, ¿no? Y uno lo cura. Y a veces, pues, el pobre niño está espantado, empieza a gritar porque sabe que si lo tocan le va a doler o le van a echar alcohol o qué sé yo, ¿no? Pero usted está al pendiente de que su niño sea restaurado, es decir, se vuelva a parar y si le es posible, pues él siga jugando, ¿no? Pues cuánto no más nuestro amado Padre, ¿no? Bien, seguimos adelante. Tenemos aquí del capítulo 4 de los Gálatas, ahora los versículos 24 al 27. Dice así la palabra de Dios. Esas dos mujeres, esto está muy interesante, mire usted. Esas dos mujeres son una ilustración de los dos pactos de Dios. Aquí tenemos algo que en el lenguaje de hermenéutica se llaman tipos. Se empieza a dar una tipología cuando yo comparo una situación o una verdad con otra verdad. Entonces Pablo empieza a hacer una tipología de las esposas de Abraham con los pactos, con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Dice entonces que esas dos mujeres son una ilustración de los dos pactos de Dios. La primera mujer, Agar, representa el monte Sinaí, donde el pueblo recibió la ley que los hizo esclavos. Eso lo puede usted encontrar en el libro de Éxodo. Y ahora Jerusalén, piense que es Pablo hablando en sus días, ¿no? Y ahora Jerusalén es igual que el monte Sinaí en Arabia, porque la ciudad y sus hijos viven bajo la esclavitud de la ley. Pues sí, lo podemos ver en la vida de Jesús, ¿no? Demasiados fariseos, ¿no? O escribas o saduceos que para todo pues era la ley, ¿no? Que les ofendía más que Jesús sanara en sábado por el simple hecho de ser sábado, ¿no? Sin embargo, no se crea, no ha cambiado mucho esa situación en nuestros días actuales. Pero continuó, dice, pero la otra mujer, Sara, representa la Jerusalén celestial. Ella es la mujer libre y es nuestra madre. Como dijo Isaías, alégrate, oh mujer sin hijos, tú que nunca diste a luz. Ponte a gritar de alegría, tú que nunca tuviste dolores de parto, pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo. Está citando aquí Isaías 54, ¿no? Entonces vemos aquí la representación de Sara como la Jerusalén celestial, ¿no? Que es la que trae la libertad, ¿no? Le repito, en una tipología. No nos vamos a inventar aquí que pues después Sara es la que nos hizo libres porque lo dice la Biblia. No, no, no. El mismo Pablo está aclarando arriba, son una ilustración, o sea, es una tipología, ¿no? ¿De quién es tipología Sara? Pues de Cristo, porque la libertad nos viene en Cristo Jesús. Y yo se la puse aquí en este cuadrito, en esta tabla, ¿no? Es decir, podemos ver cómo Ismael representa el pacto de ley, que lo único que trae es esclavitud. Ya lo había mencionado Pablo ahí en las características de la ley, que pues la ley no otorga otra cosa más que puras obligaciones, ¿no? Y es esclavizante. Agar representa el monte Sinaí. En estas tipologías que está usando Pablo, bueno, pues Agar representa el monte Sinaí, que es donde se entrega la ley, y también representa a Jerusalén, la Jerusalén terrenal, ¿no? Que vive bajo la esclavitud del legalismo. Y por lo tanto, Agar representa a una madre que produce solamente hijos esclavos. No es Agar en sí, sino la ley. La ley es como Agar, que solamente produce hijos esclavos, que solamente produce sacerdotes que en la sinagoga están más preocupados por cumplir con el sábado
que por sanar a la gente. De ahí que Jesucristo les hace ese cuestionamiento, ¿no? O sea, ¿qué les importa a ustedes más? ¿El que se cumpla el sábado o que una persona sea restaurada en sábado? De ahí que Jesús les dice, pues he aquí que aquí está el Señor del sábado, ¿no? Entonces, mire usted qué bonita tipología emplea aquí Pablo, ¿no? Por otro lado, tenemos a Isaac, que representa el pacto de fe, ¿no? Y que pues obviamente trae la libertad. Y en Sara nosotros vemos la tipología de la Jerusalén celestial, ¿no? Esta que si usted quiere saber de la Jerusalén celestial, pues la puede usted ver descrita ahí en el libro de Apocalipsis. Si no me equivoco, se empieza a describir desde el capítulo 20, ¿no? Juan, perdón, habla acerca de que ve descender del cielo a la Jerusalén celestial, ¿no? Que es el lugar donde se va a manifestar la promesa y la gloria total de Dios, ¿no? Eh, no quiere decir que la promesa no ha sido cumplida o que todavía Dios no tiene gloria, no, 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 sino que será hasta la Jerusalén celestial donde sea manifiesta a todos los hombres. Todos vamos a poder ver la gloria total de Dios y el cumplimiento de sus promesas a cabalidad en esa Jerusalén celestial. Por lo tanto, Agar representa también a una madre que produce hijos libres, ¿no? Y entonces está muy lindo el pasaje que cita Isaías, porque aquí se muestra una característica que se da en las profecías que se llama escorzo. ¿Qué es un escorzo? Un escorzo es un efecto de perspectiva que oculta las distancias. Y eso es una característica que se da mucho en las profecías bíblicas. Hablaba yo en alguna clase hace pocos días acerca de esto, de los lenguajes de la Biblia y de lo que es el escorzo, sobre todo en la profecía bíblica. Y ponía yo de ejemplo en la imagen una fotografía de la Malinche y de fondo se veía el pico de Orizaba. Y yo les decía a los hermanos que les compartía este tema, ¿no? Si nosotros nos vamos por la pura imagen, pareciera que la distancia entre la Malinche y el pico de Orizaba que se ve de fondo es muy, muy poco, o sea, que están muy cercanos. ¿Por qué? Por este efecto visual llamado escorzo. Para los que viajamos, sabemos que la distancia es bastante, ¿no? Aproximadamente de la Malinche, hablemos de estar aquí en Puebla o del lado de Tlaxcala, el caso de Apizaco, de Huamantla, ¿no? Que son las ciudades que rodean a la Malinche, pues nos deberá tomar alrededor de 2 horas, 2 horas y media en carretera, llegar, por ejemplo, me imagino, a Ciudad Cerdán o a Orizaba, que son las ciudades que están, digamos, a las faldas del pico de Orizaba, ¿no? Y estoy hablando 2 horas, 2 horas y media en coche, ¿no? Ya, olvídese usted caminando, ¿no? Me pasó alguna vez que estaba en la Ciudad de México, y estaba yo con un amigo y le dije, oye, pues vamos al centro, ¿no? Mira, ahí se ven los edificios del centro, pues se ve que está muy cerca, ¿no? Y pues fuimos víctimas del escorzo, porque en realidad no estaba tan cerca. Caminábamos y caminábamos y parecía que los edificios, nos teníamos repelente contra los edificios y se alejaban, ¿no? Entonces, ¿cómo se cumple este efecto en la profecía bíblica? Muchas veces una profecía bíblica se da en un tiempo, pero su cumplimiento se da en otros tiempos y a veces es para varias personas o varias situaciones. Lo que está pasando aquí con Isaías es que Isaías dio esa profecía para su tiempo. Isaías se refería al pueblo de Israel que vivía una rebeldía y que estaba a punto de caer en manos de Babilonia. Ya el reino estaba dividido. Israel del norte, o Israel propiamente, ¿no? Ya había caído en el asedio de Asiria, ya habían sido llevados cautivos por los asirios y entonces quedaba Judá. Y en el caso de Judá, estaba a punto de ser tomada por Nabucodonosor y por los babilonios, ¿no?
Entonces, esta profecía habla de la restauración, o sea, Isaías les advierte, van a caer en manos de los babilonios, se los van a llevar cautivos, pero ¿qué creen? Que después Dios va a tener un remanente que los va a regresar, y la que parecía estéril, este pueblo que va a parecer estéril, olvidado, volverá a dar a luz, ¿no? Sin embargo, aquí vemos cómo Pablo usa esta profecía para referirse también a Sara, ¿no? O sea, hacia atrás, ¿no? Y en ese momento, Pablo también está usando esa profecía en un futuro para nosotros, para la iglesia. Entonces, en ese sentido, la iglesia, si lo quiere ver usted así, representa a la estéril, aquella que se goza porque ahora da más hijos que la que tiene marido. Es decir, la iglesia va a producir más creyentes que Israel, la que tiene marido, Israel, es decir, el pueblo elegido por Dios. Y aquí sí quiero ser muy enfático, tenemos que tomar todo con la correcta medida de las cosas. No quiero decir que Israel es mejor que la iglesia, que de repente la gente le encanta el debate y abre mucho este debate, ¿no? Mis hermanos, Israel es el pueblo de Dios y nadie puede quitar ese hecho. Oye, pero es que los israelitas no quieren aceptar a Cristo y aparte les importan más los negocios y por eso les va como les va. Mira, yo no sé porque yo no estoy aquí para juzgar. Lo único que sé, porque lo dice la Biblia, es que es el pueblo elegido de Dios, es el pueblo amado de Dios. Yo doy muchas gracias a Dios porque pertenezco a la iglesia, porque la iglesia tiene un llamado, tiene sus profecías, tiene sus promesas, ¿no? Que Dios ha cumplido o irá cumpliendo o cumplirá. Y lo mismo Israel tiene sus propios llamados, sus propias profecías, sus propias promesas. En algunas de estas profecías y promesas son comunes para ambos, pero tenemos que aprender a ver que hay promesas y profecías que son muy específicas para Israel y muy específicas para la iglesia. Yo no me atrevería a decir que de la iglesia van a salir los 144,000 que habla Apocalipsis, porque ahí Apocalipsis es muy claro, dice que salen de las 12 tribus de Israel, ¿no? Entonces yo no pretendería ser uno de esos 144,000 porque yo ni israelita soy, yo soy un poblanote hecho y derecho, ¿no? Entonces, no quiero aquí hablar de que uno es mejor que el otro. Simplemente lo que Pablo está diciendo, porque quien lo dice es Pablo, no yo, lo que Pablo está diciendo es que ya lo aplica hacia la iglesia, ya le empieza a hablar a los Gálatas. Nosotros, Gálatas, que estamos haciendo iglesia, que estamos creyendo en el Señor Jesucristo, producimos hijos libres, ¿no? Más que el pueblo que confiaba en la ley. Prácticamente ese es el mensaje. Por eso es que caminar en la ley trae muerte, pero caminar en la fe trae vida, ¿no? Ese es el contraste de los dos pactos. Y muy a propósito, le quise compartir aquí este versículo de 2 Corintios 3:6, porque me he topado con muchas ocasiones en que he escuchado muchas predicaciones al respecto en torno a este versículo que ha sido muy mal interpretado. Se van mucho con este pasaje que dice: "Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica". Y entonces mucha gente se atreve a decir: "Lo que pasa es que estudiar es malo", ¿no? Lo importante es vivir en el espíritu, porque si tú estudias demasiado la Biblia, te vuelves un intelectual y entonces, pues, eres un cristiano seco, muerto, ¿no? Tienes que vivir en el espíritu y manifestar obras del espíritu y hacer señales y cosas por el estilo para, realmente ser un cristiano verdadero. Pero note usted que aquí, cuando habla de que la letra mata, se refiere a la ley, ¿no? Dice la versión Reina Valera, se la puse aquí a la vista y la contrasté con una versión actual para que usted pueda ver el sentido de la traducción, ¿no? Dice la Reina Valera, el cual asimismo nos hizo, está hablando de Dios el Padre, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Acababa de hablar del viejo pacto, Pablo acababa de hablar del viejo pacto, empieza a hablar de un nuevo pacto y entonces dice, el cual el Padre que dio ese pacto nos hizo a nosotros ministros competentes de ese nuevo pacto. ¿Para qué? Para ministrarlo a otros. No de letra, o sea, no basado en leyes,
sino del Espíritu, porque la letra, o sea, esa ley mata, mas el Espíritu vivifica. No tiene nada que ver con el estudio. No podemos criticar a aquellos que estudian en un seminario. Híjole, es que esos cuates se van a volver unos cristianos intelectuales y no van a producir espiritualmente. No, no, no. Esto se refiere al contraste que Pablo hace de los dos pactos. Por eso me gustó mucho, le comparto la versión de la Nueva Traducción Viviente. Dice, Él nos capacitó, está hablando del Padre, para que seamos ministros de su nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas. Este nuevo pacto, el que Jesús estableció en la última cena, no es un pacto de leyes, sino del Espíritu. Era lo que Jesús trataba de explicarle a Nicodemo y que no podía entender. Que hasta le dice, eres maestro de la ley y no puedes entender estas cosas. Este pacto es el que Jesús compartió con sus discípulos, ¿no? Ahí estando en la mesa, y este es el nuevo pacto. El antiguo pacto, dice, el antiguo pacto escrito en la ley termina en muerte. Como lo hemos venido estudiando durante todas las sesiones que llevamos, la ley lo único que trajo es condenación y muerte, ¿no? De acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Ya lo había profetizado Habacuc, ¿no? El justo por la fe vivirá. A eso se refiere este pasaje de 2 de Corintios 3:6. La letra mata, más el espíritu vivifica, está haciendo un contraste de los pactos. O sea, el antiguo pacto, su ley, solo sirve para condenación y muerte. Pero el nuevo pacto, con el vivir en el espíritu, con el vivir en el espíritu a través de Cristo Jesús, es el que trae vida. Y para terminar el capítulo, los versículos 28 a 31, dice aquí Pablo, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Aquí, estas son palabras fuertes, hermanos. Es Dios dándole una instrucción a Abraham. Le repito, Abraham le quiere echar una ayudadita a Dios, entonces tiene relaciones con su esclava, tiene un hijo con la esclava, la relación, llamémoslo así, familiar, se vuelve insostenible y entonces Abraham quiere refugiarse en Dios. Y entonces Dios da esta instrucción, ¿no? Echa fuera a la esclava y a su hijo. Suena muy, muy fuerte, ¿no? Realmente es, otras traducciones dicen despídela, ¿no? O sea, no es así como córrela, ¿no? Echa fuera a la esclava y a su hijo porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Esta es una verdad que ahora que estamos viviendo estos tiempos de democracia y de igualdad y cosas por el estilo, pues suena muy ofensivo, pero es muy cierto. No, no, no podemos hacer vivir sistemas legalistas con gracia y con fe. Es imposible. De manera, hermanos, para terminar el versículo, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y entonces aquí aprendemos 5 principios de los hijos de la promesa. Todos aquellos que somos hijos de la promesa tenemos que aprender estos 5 principios. Los hijos de la promesa son semejantes a Isaac. Nosotros los que hemos creído en Cristo, somos iguales a Isaac en 2 cosas. Tenemos 2 cosas en común con Isaac. Somos libres, porque Isaac no nació de una esclava, nació de la esposa legítima. Entonces él, al igual que su mamá, gozaba de libertad. Nosotros hemos nacido en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. No hemos nacido de una ley esclavizante. Entonces somos libres. Y Isaac nació bajo una promesa. Nosotros hemos nacido bajo la promesa de ese nuevo pacto. Usted la puede encontrar en el libro de Jeremías.
El segundo principio es que los hijos libres son asediados por los hijos de la carne. Esa es una verdad muy cierta. Le pongo aquí en la imagen, es una de las pinturas de las tantas que hay, por ejemplo, de Ismael peleando con Isaac, ¿no? La Biblia narra que pues era molestaba mucho a Ismael, molestaba mucho a Isaac, ¿no? ¿Por qué? Quizá pues por los celos, ¿no? Porque le repito, o sea, si uno se pone en los zapatos de Abraham, sí, es cierto. Seguramente cuando nació Ismael, Abraham lo habrá querido mucho, pues porque era su único hijo. Pero cuando vino el hijo de la esposa legítima, pues ¿qué cree usted que iba a pasar? Claro que todo el centro de atención ahora iba a ser Isaac. Imagínese cómo se sintió Ismael, ¿no? Y entonces, claro que Ismael empezó a molestar a Isaac. Para aquellos que somos padres y tenemos 2 hijos o más de 2 hijos, me van a entender bien, ¿no? Que son una bendición cuando se empiezan a pelear, ¿no? Y usted le empieza a poner atención a uno y entonces el otro se molesta porque no le está poniendo atención y entonces ahí surgen muchas peleas y ahí usted va a entender mucho este segundo principio. Para aquellos que son solteros o todavía no tienen hijos, va a ser muy divertido. El tercer principio, los hijos de la fe no pueden tener comunión con los hijos de la carne. Ojo con esto, mis hermanos, no confundan comunión con cohabitación o con convivencia, ¿no? Cohabitación significa vivir juntos, ¿no? Hay quienes traducen cohabitación como tener relaciones sexuales, pero no, eso no es así, ¿no? Cohabitación es que viven juntos, ¿no? O convivencia. Los hijos de la fe no pueden tener comunión. ¿Qué es la comunión? O sea, tener una fe en común, una común unión, ¿no? No podemos tener una fe en común porque el sistema legalista espera en la ley misma y eso va totalmente en contra de la fe. Entonces, la ley y la fe no pueden, jamás se podrán poner de acuerdo, ¿no? Es como tratar de querer empalmar, como se trató de hacer muchos años, la fe y la razón, que inclusive hasta muchas universidades usan ese lema, ¿no? Fe y la razón, ¿no? No quiero mencionarlo porque no quiero sonar atacante hacia alguna universidad, ¿no? En particular. Pero ese es el punto. No se trata, mis hermanos, de que, mira, si no es cristiano, no le hables. Si no es cristiano, no te juntes con él, porque no debemos de tener comunión. No, no, porque podemos convivir con ellos, pero no esperes a que vivan bajo un común acuerdo. Ojo para los jóvenes que se van a casar. Aquí es donde uno puede entender. Yo no me puedo casar, yo cristiano no me puedo casar con una persona que no es cristiana, porque nosotros necesitamos una comunión, una base común. Y si uno de los dos no profesa la fe, es imposible tenerla. Es imposible, es simplemente imposible. Por más que me digas, pero es que señorita Laura, yo lo amo y pues perdóname, es simplemente imposible. No, pero es que yo voy a orar por él y él se va a convertir. Si puede suceder con mucho sufrimiento. Y aquí la pregunta es si usted está dispuesto, si tú muchacho o muchacha estás dispuesto a pasarlo. Yo le recomiendo que en este tema, chico, chica, joven, si me estás escuchando, si vas a ver después este video y estás interesado en este tema, platiquen con mi esposa, que vivió una situación similar. Mi esposa era cristiana, yo no era cristiano. Y mi esposa oró mucho por mí y bueno, Dios le respondió y pues aquí me tienen haciendo ridículos. Pero mi esposa sufrió mucho. La verdad es que la sufrió mucho, ¿no? Y no es que quiera yo vender aquí a mi esposa como una imagen a seguir, ¿no? La verdad es que valdría la pena preguntarse si valió la pena tanto sufrimiento o hubiera sido mejor esperar los tiempos de Dios o las maneras de Dios. Yo podría dar ese consejo, hermanos. Yo podría dar el consejo de decir, no, es posible tener como una unión, porque yo no era cristiano, mi esposa era cristiana, y miren, estamos casados y somos una familia que sirve al Señor.
Pero les mentiría, hermanos, en el proceso hubo mucho sufrimiento y creo que quien más la sufrió fue la que era cristiana, que en este caso era mi esposa. Entonces, yo entiendo muy bien a Pablo cuando establece este tema, ¿no? Y creo que si Pablo lo escribió es para que nosotros tengamos esta advertencia. El cuarto principio es que los hijos de la ley no participarán de la herencia, ¿no? Lo dice muy claro ahí Pablo en estos versículos que acabamos de leer. Y sí, los hijos de la ley no pueden participar de la herencia. Es como en la práctica romana, ¿no? Yo estoy esperando para que mi hijo cumpla la edad suficiente para recibir la herencia y de repente uno de los hijos de mis esclavos quiere reclamarla, ¿no? Y aunque quizás sea mi hijo porque lo tuve con una esclava, simplemente por la ley de la época no podía hacerlo. Ahora, bueno, sí, porque las leyes son diferentes, ¿no? Pero vamos a tratar de contextualizarnos a la época en la que se escribió el texto, ¿no? Si usted, hermano, hermana, me dice, es que estos 5 principios, hermano, son muy fuertes, yo no estoy de acuerdo, híjole, hermano, hermana, pues no se trata de estar de acuerdo, son principios divinos, establecidos por Dios en su soberanía. Y cuando uno eh, analiza las cosas, yo le puedo decir, Dios tiene todo el derecho de reclamarlo, porque le repito, somos una creación que le dio la espalda a Dios, que se volvió contra Dios, ¿no? Y Dios tiene todo el derecho de reclamar su herencia y de decidir a quién le otorga su herencia. Creo que cualquiera de nosotros lo haría, ¿no? Entonces, si usted lo ve, no es tan injusto el asunto, ¿no? Y el último es que los hijos de la fe deben vivir en gozo y no volver en manera alguna a la esclavitud. Los hijos de fe deben de vivir en gozo. Esto no significa que siempre tengamos una sonrisa colgate, ¿no? No, sino significa estar contentos por lo que Dios ha hecho. Ese es el gozo. El gozo es cuando yo estoy contento, yo soy feliz, yo estoy pleno por lo que Dios ha hecho. La felicidad es el sentimiento que yo tengo por lo que yo hago, por lo que yo logro, pero el gozo es por lo que Dios hace. Y mis hermanos, Cristo Jesús lo ha hecho todo. Ya lo hizo todo en la cruz. ¿Qué mayor motivo de gozo podría ser que eso? Entonces, ¿qué necesidad tendríamos de volver a situaciones que nos esclavicen? Para terminar y solamente como punto de reflexión, yo le invito a que analice qué áreas de su vida aún viven bajo legalismos y qué áreas ya viven bajo la fe. Y cómo podríamos responder ante el asedio de aquellos que atacan nuestra fe. No, le repito, no se trata de aislarnos de aquellos que no son creyentes, ¿no? Yo tengo muchos amigos que no son creyentes y siempre pido a Dios ser de bendición para ellos, ¿no? Pero hay mucha gente que es cierto, nos ataca nuestra fe, ¿no? Nos ponen apodos o qué sé yo, ¿no? Bueno, ¿cómo puedo responder ante eso, no? Es una reflexión que creo que Pablo nos deja entre líneas en estos versículos. Pues, mis hermanos, les agradezco muchísimo el que, bueno, pues, puedan ver este video que, como les digo, por situaciones, mismas de la iglesia, tuvo que ser, eh, pues, grabado, pregrabado, y ya después publicado, pero aún así yo sé que usted, que lo estará viendo, pues, va a ser de mucha bendición. Yo sé que siempre que se habla de la palabra de Dios, siempre, siempre hay bendición. No es porque yo dé la clase ni cosa por el estilo, sino por la palabra de Dios, por el contenido mismo de la epístola. No me queda, mi hermano, mi hermana, más que invitarlo para que siga usted conectado con todas las actividades que tenemos en Torrefuerte, ¿no? La Escuela de Desarrollo Cristiano, ya estamos prácticamente en la semana 8, la 9, perdón. Mañana arranca la 10ª jornada de la Escuela de Desarrollo Cristiano. Ya estamos a punto de terminar los cursos de 12 lecciones.
Y recuerde que tenemos también ya nuestros servicios presenciales de domingo, 9 de la mañana, 11 de la mañana y 1 de la tarde. Puede usted registrar su entrada, que es sin ningún costo, simplemente para control de asistencia que nos pide el gobierno y así cumplir con los protocolos de sanidad, ¿no? Pero pues que no se desconecte de su iglesia y como siempre, le pediría yo, hermano, hermana, que no se desconecte de Dios, que siga usted pues leyendo su palabra, que siga usted orando, teniendo sus tiempos de devocionales, conéctese con los devocionales también de Torrefuerte, con los distintos pastores y hermanos que estamos participando en los devocionales y sobre todo, permita usted que Dios guíe su vida. Dios le bendiga mucho, mi hermano, mi hermana, bendiciones y nos estamos viendo pronto.